Sofocos, escalofríos, sudores nocturnos, uñas quebradizas, sequedad vaginal, hinchazón, cambios en el estado de ánimo, piel seca, caída del cabello, depresión, ansiedad, pérdida de la libido, irritabilidad. ¿Estás sugiriendo que estoy irritable? No, que estamos menopáusicas. Por eso hacemos este podcast. Porque la menopausia no es una enfermedad, pero puede provocarnos cambios corporales y molestias que apenas unos años atrás ni siquiera imaginábamos. Esa es la mala noticia. La buena es que hay muchos caminos para transitar mejor esta etapa y acá te los vamos a contar. Soy Mariana Carvajal. Soy Ingrid Beck. Y esto es Encendidas, un podcast para que estés más iluminada que nunca al llegar a la menopausia. Hoy hablamos de otro temón. ¿Cómo podemos recuperar nuestro buen dormir en esta etapa? Gran desafío, porque claro, otro de los signos asociados a la menopausia o de los males que trae la caída de los estrógenos y progesteronas, nuestras queridas hormonas en retirada, es el insomnio. No creas, vos que nos estás escuchando, que sos la única que se despierta a las 4 de la mañana, más o menos a esa hora. Somos un montón, un malón te diría. Y o nos despertamos a esa hora, 4, un poquito antes, un poquito después, o no te podés dormir, o te despertás varias veces en la noche y después no podés volver a dormirte. Y la verdad que dormir es como una especie de reseteo en el organismo, un reinicio del sistema operativo humano, donde las células aprovechan para descansar, reponerse o arreglarse. Es una función imprescindible para la vida y cuando falla, se abre una especie de caja de Pandora para la salud difícil de cerrar. Porque no es solo que estamos cansadas, más irritables que nunca o más desconcentradas que de costumbre. El gran problema es que dormir mal nos puede causar problemas de salud. Sí, yo tengo ese problemón, el insomnio. A mí me pareció en la pandemia, me pareció así. Por supuesto, ¿qué iba a pensar yo? ¿Por qué tenía insomnio? Por la pandemia. ¿Por qué tenía otros signos de la menopausia? Por la pandemia. Porque a mí los signos más fuertes me aparecieron durante ese momento. Y entonces... Bueno, igual de todos modos no lo podía resolver. Todavía hoy me cuesta a mí resolver el tema del dormir. No solamente la despertada a las 4 de la mañana, que como vos decís es un misterio que tal vez hoy podamos resolver, porque hemos hablado con amigas o inclusive en los vivos en donde preguntamos a qué hora se despiertan y es a las 4 de la mañana. No sabemos si estamos todas reunidas en nuestros otros yos están reunidos en algún lugar a las 4 de la mañana. Hora de dormir, chicas, no es hora de estar despiertas. Sino que además no me podía dormir, o sea, me costaba muchísimo dormirme, y si me dormía, bueno, las múltiples levantadas, por ejemplo, para ir al baño, para hacer pis, porque también ese es otro problemita, después volver a conciliar el sueño, otro problema. Así que vengo bastante baqueteada con el tema de recuperar el buen dormir. Te diría que casi no me acuerdo muy bien qué es dormir bien. Y tuve que recurrir a la medicación. Después vamos a hablar un poco de eso. Inclusive llegué a tomar somníferos, pero me parecieron horribles. Me parecía como que o sea, se me terminaba, era como morirme, posta. No me gustó nada. Y bueno, los días que duermo mal, después al día siguiente estoy zombie. Hace poquito tuve como un brote de insomnio y otros signos. Fui a lo de nuestra querida Doris Rodríguez Vidal, nuestra ginecóloga. Le dije, ¿qué hago? Tírame claro, un salvavidas, claro, por favor. Y lo que hizo fue darme, yo tomaba progesterona una vez cada 4 meses y me dio ahora como una dosis menor, pero durante un mes seguido para probar a ver qué pasa porque esa hormona es muy importante para el descanso. Entonces me dijo, mira, no te puedo resolver todo lo que te pasa, pero vamos a ver si probando con este sistema andás mejor con el sueño. Así que bueno, nada, ahí buscando técnicas, buscando soluciones. ¿Y cómo anduviste? Porque fuiste hace algunas semanas. ¿Mejoró algo? Estoy
Estoy un poco mejor. Mejor. Estoy un poco mejor. Bueno, porque hay soluciones. Hoy justamente vamos a intentar rescatar eso, ¿no? De hacer como una listita de recomendaciones y qué caminos podemos transitar para recuperar, no sé si las 8 horas de sueño seguidos, yo creo que ya esa es como una utopía, pero sí recuperar el descanso nocturno. Y ahora tenemos a una amiga que nos habla de su insomnio, el de ella, pero creo que también es el nuestro. Hola, soy María, tengo 49 años y empecé con el climaterio hace 1 año y medio. El primer síntoma fueron unos calores tremendos, que nada, sentía que me moría por dentro, pero bueno, lo soporté y al toque empezó el tema de no poder dormir, un insomnio que nada, o estaba despierta hasta las 3 de la mañana y después dormía 3 horas, 4, o me dormía y me despertaba a las 3 de la mañana y después no me podía dormir más. Pero así todo el año pasado, inevitablemente tienes que seguir con tu rutina y entonces 6 de la tarde es un cansancio nivel 1000 que no podés con tu vida. Pero bueno, eso fue el comienzo, una parte complicada de este cambio físico, psicológico, anímico en la mujer. Y ahí hay algo clave. Bueno, ella, en el caso de María, era a las 3 más o menos. Bueno, no era más, pero no era menos. Es su reloj biológico a las 3 de la mañana. Y creo que tampoco es algo que se habla mucho, ¿no? Porque a nosotras abrimos la conversación y en los vivos sale esto de que se levantan, sí, se despiertan a las 3, 4 de la mañana. Pero uno no anda diciendo que anda desvelada, porque como te pasaba a vos, creo, Ingrid, que pensabas que era la pandemia, todas tenemos motivos, razones. Seguro, claro. Para pensar que eso es la causa del no dormir o el dormir mal, ¿no? Sí, no pensás que son las hormonas que influyen de alguna manera, que seguro todos los otros asuntos influyen, porque te despertás y te quedas maquinando, lo que sea. Y hablamos de las despertadas para ir al baño y lo que nos dice la amiga María es que son los calores lo que las despertaban. O Claro. sea, eso claramente además tiene que ver con una menopausia. A mí, cuando ahora escuchándola a ella, me acordaba que yo me empecé a despertar con los sudores nocturnos. Entonces, ahí después no volví a dormirme, ¿no? Estaba toda transpirada, que bueno, eso lo hablamos, ¿no? Que pensábamos que teníamos fiebre o que nos habíamos abrigado demasiado. Y a mí me hizo acordar mucho toda esta etapa del dormir mal al puerperio. Ay, no. Esa pesadilla de con los bebés, los niños, hijos, hijas recién nacidos, o en esos primeros meses o hasta el primer año y algunas más, 2. Bueno, que dormís salpicado, que dormís. Yo me acuerdo que tengo la imagen, sobre todo con mi segunda hija, que durmió muy mal los 2 primeros años. Yo lo único que quería, si vos te cruzabas conmigo en la calle, yo te decía, quiero dormir. Sí. Era como un autómata que lo único que pensaba era, quiero dormir. Y acá aparece algo de eso nuevamente, ¿no? El desarreglo hormonal, obviamente, pero esa necesidad de decir, quiero volver a recuperar una noche seguida de levantarme descansada. Sí, bueno, te compito, pero a 1000 con eso te gano, pero mi hijo mayor, 2 años, estuvo sin dormir y cuando digo sin dormir se despertaba cada media hora, no lloraba, nada, simplemente quería estar despierto, era evidente que quería estar despierto, fuimos a consultar médico, neurólogo, homeópata, todo, nada, el pibe estaba fantástico, sano, yo era una sombra Liquidada. total y absoluta durante 2 años, como te digo. A los 8 meses dije, bueno, decreté el fin del puerperio y dije, bueno, yo no voy a dormir más. Entonces voy a tener que aprender a convivir con esto y arranqué una vida más o menos normal, entre comillas. Y a los 2 años empezó a conciliar un poco mejor el sueño. Y mi segundo hijo tampoco dormía, con la diferencia de que yo ya sabía que eso terminaba en algún momento. Entonces fue un poco menos intenso y desesperante y angustiante. Pero sí es esto de estar absolutamente, esa sensación de estar destruida y ahora además con más años. Totalmente. Y también les pasa, me parece, a los varones esto, mi marido, por ejemplo, tampoco duerme bien.
Con la andropausia. Con la andropausia, Sí, yo, ¿sabes qué? Me acordaba de mi viejo que cuando se jubila y demás, yo decía, ¿por qué se levanta temprano, no? Digo, ahora hablamos de nosotras, no vamos a hablar de ellos, pero también a ellos les pasa del mal dormir a medida que envejecen, ¿no? Qué sé yo. Yo igual todo ese tiempo del puerperio, viste, planeaba la venganza. Pensaba, bueno, ahora claro, cuando sean adolescentes y quieran dormir hasta tarde, yo voy a ir y los voy a despertar temprano, voy a hacer ruido para que se despierten. Después me olvido y aparte ahora que ellos pueden dormir hasta más tarde, yo me sigo levantando temprano, o sea, no me salió bien, pero era mi consuelo en ese momento. Y además, ahora vivir, o sea, dormir en esta Argentina, ¿cómo hacemos? Qué difícil, ¿no? Yo no había pensado lo de la venganza. A veces mis hijos me piden, por favor, que no haga ruido el sábado a la mañana, que es el momento que pueden dormir. Y ahora, no sé, voy a empezar a pasar la aspiradora a las 10 de la mañana, ¿eh? Vengativa ella. Me encantó cómo contó la actriz colombiana Sofía Vergara, que además me encanta ella, me parece una divina. Diosa total. La amaba en Modern Family, que nos habíamos hecho fans en casa con los chicos. Y lo que cuenta de este tema, escuchamos. ¿Y qué te quita el sueño? La menopausia. Creo que me está viniendo ya la menopausia algo porque ya no duermo como antes. ¿No te ha pasado? Eres muy grande, te lo digo por mi vida. No o sea, sé. no se te puede soportar. Te digo que me está ya como que estoy entrando en esas etapas, 51, y entonces duermo menos. Entonces se desgasta uno muchísimo más. La piel, el aguante, la energía. Toca uno adaptarse, no hay de esa no se salva nada. Sí, me encanta que lo diga ella, porque es bueno, nos valida a todas, ¿no? Sí. Y además, quien la entrevistaba no esperaba para nada, porque ¿qué te quita el sueño? Debería estar pensando en algún proyecto, ¿viste? Sí. Cinematográfico. Sí, o en un amor. Claro. No, la menopausia, claro. Hermosa. Obvio, me encantó. Y además es eso que hablábamos, ¿no? Te despertás y te pones a hacer listas, a pensar cosas, a hacer listas ridículas, además porque después te las vas a olvidar, o sea, tendrías que anotar. Y si anotás, te despertás, te desvelás más. Y todo el tiempo eso, bueno, no, ya me voy a dormir. Abrirse el ojo, ves el reloj, pasó 1 hora. Dios, qué desesperación. Horrible. En mi peor momento de insomnio menopáusico llegué a levantarme a leer, porque viste que dicen, bueno, salí del lugar, andá a leer, me iba a leer a otro ámbito, pero también con eso digo, por ahí, ahora no me duermo más. Y lo peor, para mí más torturante, es empezar a escuchar ese pajarito. ¿Viste el de la madrugada? Sí. Ese pajarito de la madrugada que te anuncia que ya está por amanecer y ahí sabes que está frita, completamente frita. Sí, ya está. O sea, no frita, al revés. Sí, frita, que ya se te acabó la noche para dormir. Flor Monfort, que es editora del suplemento Las 12, el suplemento de Página 12, que es escritora y poeta, escribió Diario del Insomnio, editado por Bosque Energético, donde habla del insomnio que la persigue prácticamente desde siempre, y ella nos dejó su testimonio sobre esa pesadilla. Personalmente, el insomnio era algo que estaba en mi vida anterior a la menopausia y la menopausia solo lo agravó. Con lo cual, creo que cuando hablamos de menopausia tenemos que hablar de todos esos síntomas que nos enloquecen y que están absolutamente invisibilizados o ridiculizados en ese estereotipo del sofocón o de prenderse fuego o de llenarse de sudor. Digo, eso es verdad, pero también es verdad que pasan un montón de otras cosas que son espantosas, como no poder dormir. Sí, tiene razón y a favor, obviamente, de hablar del tema, como siempre, como de casi todos los temas. El libro de Flor, además, es un libro hermoso, está muy bien escrito y tiene además algo muy llamativo, que es que esos libros se recarga con la luz y a la noche lo tenés en la mesita de luz, por ejemplo, y lo ves fluorescente, el título del libro y todo eso. Sí, y ella no lo sabía, lo descubrí yo. Que estabas desvelada. Estaba desvelada, obviamente, por supuesto. Y para sacarnos todas las dudas sobre este tema y sobre todo para
poder volver a dormir bien, tenemos un invitado especial. Es Pablo López, es psicólogo, es director de la Unidad de Salud del Sueño del Instituto de Neurología Cognitiva, el INECO, y es director de la carrera de Psicología de la Universidad Favaloro. Bueno, Pablo, gracias por venir, por acompañarnos. ¿Por qué nos despertamos a las 4 de la mañana las menopáusicas? Esa es la gran pregunta que tenemos preparada para hacerte. ¿A dónde están nuestras almas en ese momento? Bueno, más allá de que a veces uno dice que a las 3 de la mañana es el horario de las brujas, ¿no? Claro. Ese famoso mito que hay, que muchos pacientes lo mencionan, ¿eh? Y jóvenes también, ¿no? Pero no, hablando de la menopausia seriamente, hay dentro de los cambios hormonales que se producen, está el aumento del cortisol, ¿sí? Que se da aproximadamente, ¿cuándo les parece? Entre las 3 y las 4 de la mañana. Era eso. Desde dentro de los cambios hormonales, una de las cosas que pasan suceden dentro de lo que son nuestros ritmos fijos, ¿no? Que son estables y que no podemos controlarlos y que, bueno, obviamente son totalmente internos, así que uno de ellos es ese. Y a ver, si pudiéramos explicar qué tiene que ver la menopausia, la caída de los estrógenos, el dejar de menstruar con el sueño, ¿no? Bueno, hay muchas cuestiones. Primero, hay algunos procesos que son comunes a el sueño y la regulación emocional, que son dos cuestiones que cambian durante la menopausia, ¿sí? Y los cambios hormonales que generan cambios en la regulación del ánimo también generan cambios en el sueño. Y además, el sueño es otro de los procesos que regulan nuestro ánimo. Claro. ¿Sí? Entonces, es como que se va alimentando una cosa con la otra, ¿sí? Primero, además que a medida que vamos creciendo, y esto va tanto para mujeres como para varones, nuestro sueño va cambiando. Y a medida que somos más grandes, empieza a ser un poquito más superficial y probablemente tengamos más interrupciones. En el caso de la menopausia, lo que sucede es que los sudores nocturnos son un factor clave para despertar. Es digamos, un disparador impresionante, ¿sí? Con un montón de sensaciones físicas hiperintensas que, digamos, combinado con un sueño que está más superficial, es más sencillo que nos despertemos. Pero además es tanto el desagrado que genera que cuesta volver a dormirse, porque hasta que uno vuelve a bajar las revoluciones y a sentirse tranquila, pasa un montón de tiempo. Entonces, tengamos en cuenta que no podemos hablar del sueño como algo aislado, ¿no? De esto que hablábamos, de los cambios hormonales, los cambios en la regulación del ánimo y los cambios en el sueño son cosas que van de la mano, ¿sí? Trabajan juntas. Ahora, ¿tenemos más probabilidades las mujeres que los varones de dormir mal? Bueno, se está discutiendo y hay que ver No es una competencia. cuáles de todos los problemas del sueño. En general, sí. Lo que se reporta es que las mujeres tienen más riesgos de desarrollar problemas del sueño. Y de hecho, en lo que es el estudio científico del sueño, hay todo un capítulo aparte de lo que es el sueño en las mujeres a lo largo de la maduración, ¿sí? Que es muy interesante. Bueno, antes hablaban, ¿no? Justamente de la etapa donde nacieron sus hijos, ¿no? Como los cambios que genera eso. Bueno, en la menarca también hay cambios hormonales que afectan el sueño. Hay muchas etapas a lo largo de la vida de las mujeres que modifican el sueño. Esto no significa que lo dañen, lo cambian, son distintos. Digo esto porque también es importante la posición que tenemos frente al problema, ¿no? Una cosa es pensarlo como se me arruinó el sueño y otra cosa es decir mi sueño cambió. Porque esa sensación desagradable que tenemos cuando dormimos mal es una combinación entre dormir mal y todo el estrés que nos genera dormir mal y esa frustración porque no podemos dormir como quisiéramos dormir, ¿no? Y eso le pasa también a los adultos mayores. Es algo, una experiencia compartida con ellos. Así que dicen, quiero dormir como dormí antes y no puedo. Y no. No vas a poder. No, porque tu organismo no funciona igual. ¿Eso es que duerme peor? No. O sea, los adultos dormimos peor que los recién nacidos que duermen 17 horas en el día, ¿no? Algunos recién nacidos. No tu caso, no el caso. No siempre, pero en términos generales lo duermen en momentos que nosotros no podemos. Me daba gracia, me sigue dando gracia la frase de dormir como un bebé porque no se puede. No se puede, no estaría bien eso, no estaría bien. Y digo esto porque no es lo mismo, vos lo mencionabas con el nacimiento de uno de tus hijos, Ingrid, que decías, cuando dije, bueno, ya está, no voy a poder dormir bien, empecé a dormir bien. ¿Sí? Porque le sacaste todo el estrés adicional
al hecho de tener el sueño interrumpido. Y con esto pasa lo mismo. Si yo digo, no, ojalá que esta noche no me agarre nada, porque si me despierto, te vas a despertar, lo vas a vivir de forma muy negativa. Y ese estrés va a colaborar para que duermas aún peor. Y no solo eso, sino que va a lograr que vos estés más cansada en la noche siguiente. Entonces, no es lo mismo tomarlo como un trastorno, como un problema, que como una etapa en la cual el sueño es diferente, ¿sí? Y que es una lucha que vamos a perder. O sea, si nosotros queremos decir, tengo que dormir de corrido, vamos a perder, nos vamos a frustrar porque no es lo esperable para ese momento de la vida. Hablábamos en un momento de los riesgos para la salud, del mal dormir, digamos, por decirle de alguna manera. Ahora te vamos a preguntar un poco más sobre estos riesgos, pero pienso más allá de los riesgos clínicos, esto de estar mal dormidas, además, sumado a la niebla mental, por ejemplo, es peligroso, por ejemplo, para salir a la calle y que no te atropelle un auto. No sé, pienso... Manejar, claro. O manejar, ¿no? Pienso en esos riesgos, más allá de los riesgos como, no sé... Sí, cambios metabólicos, ¿no? Riesgo cardiovascular o lo que pueda venir con eso. Cosas más cotidianas, digamos. Sí. Claro, digamos, por ahí, ¿cómo es la relación con las enfermedades neurodegenerativas o con problemas cardiovasculares? El hecho que se instale el mal dormir, porque todas estamos buscando cómo recuperamos, pero esto va a tener impacto después en nuestra salud si logramos superarlo o digo, deja una marca. Quizás eso es como lo que nos genera como que no sé, ¿qué me va a pasar? Sí, está muy buena la pregunta, porque en realidad el riesgo va a depender no tanto de los cambios en el sueño que son esperables por las distintas etapas de la vida, sino por cómo nosotros reaccionamos frente a ellos. Muchas veces lo que las personas hacen para resolver el problema del sueño empeora el cuadro. Y eso muchas veces lo cronifica. Por ejemplo. Antes hablaban, por ejemplo, en la pandemia empezaba a dormir mal. Bueno, en la pandemia, ¿qué pasó? Cambiamos todos la rutina, ¿sí? Empezamos a hacer cosas que no hacíamos antes, cambiamos los horarios, empezamos a hacer cosas quizás en la cama que antes no hacíamos, nos expusimos más a los dispositivos electrónicos, estábamos todo el día frente a una pantalla haciendo clases virtuales, Zoom para la familia. Sí. Todo eso que hacíamos durante el día afectó nuestro sueño, ¿sí? Entonces, cuando uno empieza a dormir mal, en muchos casos, como es tan desagradable realmente dormir mal, empieza a desesperarse por controlar el sueño, ¿sí? Y en ese esfuerzo por controlar el sueño, terminamos perdiendo, porque el sueño es un proceso espontáneo. Y cualquier proceso espontáneo que queremos controlar, fallamos, ¿sí? Entonces, empezamos a probar con estrategias de meditación para dormir y fallan, ¿sí? Empezamos a tomar medicación, no funciona 2-3 días, falla. Empezamos a leer y falla todo, ¿sí? Hasta las cosas buenas, las cosas malas, todas fallan, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos priorizando esta idea de controlar el sueño, ¿sí? Por eso insistía tanto en la posición frente al problema. Porque si nosotros empezamos a tolerar de que ya sabemos que el sueño va a ser fragmentado porque es lo esperable, ¿sí? Toda la activación fisiológica adicional que se agrega por la preocupación y los intentos de control por dormir desaparece. A ver, Pablo, yo pienso varias cosas me surgen. Por ejemplo, siempre nos han metido en la cabeza que había que dormir 8 horas, ¿no? Bueno, ¿cuánto es lo saludable o lo que podemos esperar que está bien para que no nos genere esa ansiedad de que estoy durmiendo mal? Bueno, voy a dormir fragmentado durante tanto tiempo. ¿Qué es lo esperable? A ver si empezamos a tomar nota. Chicas, escuchen bien, tomen nota, que acá vienen las soluciones. Bueno, en esta etapa de... No le metas esa presión, pobre. La menopausia, lo esperable siempre son valores de referencia, ¿no? Es dormir entre 7 y 9 horas. Yo sé que puede sonar medio... Un montón. Sí, como ojalá. No sé cuándo dejé de dormir. Por eso. Pero eso es interesante porque nos habla de que en realidad el sueño saludable tiene como un margen, ¿sí? E incluso los trabajos especializados hablan de ampliar ese margen entre las 6 horas y las 9 horas, ¿sí? También considerándolo como algo que puede ser bueno para nuestro organismo. Ahora, también hay variabilidad entre todos nosotros. Hay personas que vamos a escuchar que dicen duermo poco y estoy fenómeno, y otros que dicen necesito dormir las 9 horas porque si no duermo las 9 horas. El problema es cuando esto se vuelve algo normativo, ¿sí? La persona dice tengo que dormir al menos 7 horas. ¿Sí? ¿Qué le va a pasar a esa persona? No va a dormir las 7 horas, va a dormir mucho menos. Y nos olvidamos de otras cosas que son importantes para el sueño, como lo es la duración, que es la estabilidad en los horarios para dormir, ¿sí? Y la calidad de ese sueño, es decir, generar condiciones para dormir mejor. Entonces,
aferrarnos tanto a la cantidad de horas puede ser un problema. Si lo hacemos como si fuera una regla, nos vamos a O complicar. sea, todo el tiempo vos estás diciendo que hay que soltar el control del sueño en todo sentido. Sí, porque los últimos trabajos lo que están indicando es las personas terminan durmiendo bien cuando confían en que el sueño viene solo. ¿Sí? Quienes tienen problemas para dormir van realizando cosas que interfieren con ese proceso natural y espontáneo que es dormir. Y ahí venimos con lo que decía antes, ¿no? Empezamos a hacer a relajarnos, a meditar, a acostarnos más temprano, a cambiar nuestras rutinas, a cansarnos mucho a propósito para llegar más cansados a la noche. Todo eso, cuando empieza a entrar en esa lógica de control, rompemos justamente este proceso de que venga solo el sueño. Y para que venga solo, ¿qué cosas sí son recomendables? Una lee en redes sociales, no sé, te digo, cenar temprano, idealmente al atardecer, elegir proteínas como pollo, pescado, huevos, legumbres, evitar carnes rojas y comidas pesadas, dejar pasar 2 horas entre la cena y la cama. Ese tipo de consejos es mucho biribiri no o usar aparatos electrónicos, ¿no? Tener todo oscuro, qué sé yo, hay un montón de recomendaciones. Algunas suenan más posibles que otras, además, en el mundo en el que vivimos, ¿no? Pero si queremos hacer, digamos, como recuperar ciertas rutinas saludables, ¿vos qué nos recomendarías, sobre todo aquellas que estamos con esto de o despertarnos o que nos cuesta conciliar una vez que nos despertamos, ya sea para ir al baño o por los calores o lo que fuera? Bueno, muchas de esas cosas son útiles porque son condiciones que favorecen un buen descanso. Y acá entra una lógica parecida a la que hablaba antes con las horas. ¿Sí? Si nosotros nos ponemos fundamentalistas con eso y queremos cumplir con todas esas cosas, probablemente no nos funcionen porque el estrés que nos va a generar cumplir con eso... Claro. La luz apagada, el coso, el celular. Y me quedé un poquito prendido y me sonó tal cosa. Las 2 horas, no pasaron las 2 horas. Me olvidé de hacer tal cosa o no esperé las 2 horas que me dijeron que tenía que esperar. Si empezamos así, vamos a ir mal. Entonces, son todas condiciones que en la medida que nosotros las incorporemos de manera progresiva y que sean cercanas a nosotros y que no nos generen un estrés, bienvenido sea, ¿sí? Ahora, las cuestiones de la alimentación sí son importantes porque a veces también están relacionadas con los sofocos durante el día y los sudores nocturnos, ¿no? Es decir, el consumo de cafeína, de alcohol y de otras sustancias ayuda a que haya más probabilidad de tener sudores nocturnos y eso aumenta la probabilidad de que durmamos peor, ¿sí? O tomar mucho líquido por las noches, etc. Todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta para reducir la posibilidad de que se generen despertares. Y la otra cuestión que es importante y a veces perdemos de vista porque da un poquito de miedo, a veces cuando uno lo habla con los pacientes me miran raro, ¿no? Que es que si uno no se puede dormir y pasa ese momento que uno dice ya está, no me duermo, lo ideal es que salga de la cama, que no se quede luchando por dormir. Porque se va generando una asociación entre la activación fisiológica y la cama. Entonces nuestro organismo ya va mal predispuesto a la cama. Entonces, si pasa ese momento que no hace falta medirlo, en general son 20, 30 minutos, pero no tenemos que tener reloj para saber cuándo es, lo percibimos, levantarnos y hacer algo tranquilo, ahí sí puede ser leer, escuchar música tranquila, lo que nos guste hacer, ¿sí? Y cuando No ponerte a jugar un jueguito en el celular. No, ponernos a las pantallas no, pero sí otras cosas. Más allá, esto lo digo bajito, pero en el mundo real uno también como profesional negocia ciertas cosas, ¿no? Y dice, bueno, ok, ver una serie o una película me hace bien. Entonces uno cierra los ojos, mira para otro lado y dice, bueno, pero hablando en serio, en el costo-beneficio, a veces es tanta la tranquilidad, la relajación o la gratificación que eso genera, que el efecto es muy superior a lo que puede ser la exposición a la luz en términos negativos para el sueño, ¿no? Entonces, yo sé que suena difícil, pero es una de las estrategias más exitosas para poder dormir mejor. ¿Sí? Que cuando se nos pasa el tiempo, no sigamos luchando en la cama. Porque, bueno, no estoy diciendo nada extraño, ¿no? O sea, uno cuando le pasa eso y se queda intentando dormir a la noche y en la cama y sigue luchando, no lo logra. Es una batalla perdida. No estoy diciendo nada ajeno a lo que nos pasa. Entonces, por lo menos tenemos el beneficio de la duda, ¿no? Si salimos de la cama y hacemos algo que nos tranquiliza y después volvemos cuando tenemos sueño,
tenemos mucha más chance de dormir más. Te voy a tirar algunas otras de estas recomendaciones que suelen circular. Por ejemplo, realizar ejercicio antes de las 18 horas para evitar activar el cuerpo. Bueno, hablábamos de evitar el mate, té, café desde las 15 horas. Yo quiero preguntarle Sí. también por la siesta, porque, por ejemplo, yo concilio mucho mejor el sueño en los fines de semana, ¿no? Cuando puedo dormir la siesta, mucho más rápido, y por ahí es una siesta breve, pero me hace bien. Sí. No sé si eso está bien o está mal, según qué parámetros. Las siestas con determinadas características han demostrado muchos beneficios. Las características son que sean cercanas al mediodía, ¿Pasado o antes? pasado. Ok. ¿Sí? Que también es algo que lo sentimos naturalmente. Después del mediodía, como que nos caemos, ¿no? Sí, sí. Y que sean breves, entre 20 y 30 minutos. Eso Cortita. tiene un montón de beneficios para el resto de la jornada. Vamos a estar más activos, vamos a estar mejor emocionalmente porque vamos a reforzar la regulación emocional y muchas de las funciones cognitivas se renuevan, ¿sí? Entonces vamos a estar con una predisposición mucho mejor para el resto. Y no va a afectar el sueño nocturno, por eso es importante que sea alejada de Claro. ese momento y que no sea extensa, porque si no, empieza a funcionar todo al revés. Claro. Si la siesta es muy larga, aparece algo que se llama inercia del sueño. ¿Sí? Es como que nos cuesta, como que estamos con el freno de mano y no podemos arrancar de ninguna manera, ¿verdad? Y cuesta y estamos abombados, con malestar intestinal. Bueno. Y después nos va a costar mucho más conciliar el sueño. Entonces, sí tengamos cuidado con eso. Y con respecto al ejercicio físico, está bueno aclarar una cosa. ¿Por qué esto de insistir tanto en alejarlo del momento de acostarnos? Porque ahí empezamos a confundir lo que es el cansancio con lo que es el sueño. ¿Sí? Uno puede estar cansado pero no tener sueño. Cuando uno hace actividad física intensa, está roto, está cansado, le duele todo, ¿sí? No se puede mover, pero está súper activo. El organismo para hacer ejercicio físico se tiene que activar. Entonces nosotros no lo vamos a percibir, pero interiormente vamos a estar muy, muy activos, aunque estemos planchados. ¿Sí? Entonces, cuidado de no confundir cansancio con somnolencia. Nosotros nos dormimos cuando tenemos somnolencia, no cuando estamos cansados. O sea que mejor no tan tarde. No Para no tan tarde. activar el cuerpo. Exactamente. Y de hecho a la mañana tiene muchos más beneficios porque nos predispone también mejor en términos emocionales, mejor en términos de activación cognitiva. El ejercicio físico y la activación cognitiva están directamente relacionados. Entonces nos predispone mejor a toda la jornada el ejercicio por la mañana. No siempre es posible, ¿no? Y de vuelta, ¿no? Uno en la vida cotidiana también se tiene que ir adaptando a lo que cada persona puede de acuerdo a sus rutinas, a sus familias, a todo, ¿no? Entonces los manuales son muy lindos para ciertas cosas, pero después cuando uno lo baja a la vida real tiene que hacer ciertos ajustes para que eso funcione. ¿Y la melatonina puede ayudar? ¿O es un placebo? No. Yo soy del Pero, club de la melatonina. Ahí tomo. Sí, me es algo ayudó. que puede Yo ayudar. no voy a hacer ninguna confesión. A ver, en definitiva la melatonina es una sustancia natural de nuestro organismo que se reduce con la edad. Entonces por eso es que ha mostrado sobre todo eficacia digamos, después de los 50 años, ¿sí? Así que sí, es una opción válida dentro de las cosas que podemos hacer para dormir mejor. Siempre tan perfecta vos. Un ejemplo. Bueno, no sé si nos quedó algo más, pero nos llevamos un montón Muchísimo, de muchísimo. herramientas y además de mitos y verdades, Sí. ¿no? Así que, Pablo, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Yo como conté, tomo melatonina. Melatonina, incluso la versión plus que viene con valeriana, pasiflora y no sé qué otra cosa más. Melisa creo que es, incluso, con tilo. Y en algún momento antes de apelar a la melatonina reforzada, tomaba unas gotitas homeopáticas también de pasiflora, melisa y valeriana que me ayudaron, pero bueno, fui cambiando. Y yo tengo como un arma mortal. Cuando me falla, ponele que me desperté, si voy al baño, vuelvo, no me duermo, escucho el podcast de Carlos Pagni. Lo confieso acá. Me encanta que milites sueños sin drogas y te drogues con Pani, ¿no? O sea, la verdad, Y posta que funciona. yo me quedo con, de lo que hablamos con Pablo López, la revelación sobre la razón por la cual nos despertamos a las 3, 4 de la mañana. O sea, siento que, no, o sea, fue como una... o sea, La luz. la luz, vimos, se prendió la luz, sí, es el cortisol. La verdad me alivia saber eso, como siempre nos alivia tener evidencia y saber por qué nos pasan las cosas. Bueno, gran revelación esta de por qué
se arma el aquelarre a las 4 de la mañana. Y clave, digo, de las cosas que nos planteaba Pablo, el tema de relajarnos por el mal dormir, ¿no? Sí. Es como, porque si no entramos en el círculo vicioso, nos da ansiedad, Claro, porque sí, sabemos que no vamos a dormir, nos damos manija, claro. y lo peor que podemos hacer, porque ahí sí estamos alimentando ese cortisol, nosotras mismas. Entonces, creo que, chicas, a relajarse, cada una encontrando las rutinas que le hagan bien para llegar a la hora de dormir con somnolencia, con necesidad de cerrar los ojos y pasar al sueño, ¿no? Lo que sí yo creo, y en esto que hacemos como nuestra militancia, ¿no? Que no se instale el insomnio en tu vida, no te resignes a que, bueno, sí, es cierto que cambian las formas de dormir o del descanso nocturno, pero que no se te convierta en una tortura. Y ahí sí, ya sea que consultes con especialistas o que pruebes tus propias estrategias, tal vez sea la de relajarte con un podcast de meditación o por ahí con Carlos Pagni. Yo no creo que nadie utilice esa técnica, creo que es solo tu técnica, Mariana, pero está bien, cada una busca sus estrategias. Yo tengo las mías, voy a probar ahora, después de este episodio, voy a intentar algunas de las técnicas de las que hablamos acá. Viste que yo me opongo, en general a las cosas soy bastante... Sos una rebelde. Sí, soy muy rebelde, pero bueno, voy a hacer todo lo posible, después les cuento cómo me fue. Les vamos a recordar a nuestras escuchadoras, a nuestra audiencia que nos pueden ver en YouTube, que nos pueden seguir en YouTube es Encendidas Podcast, en Spotify es Encendidas y estamos, por supuesto, en Spotify, por favor, pongan la campanita. Y estamos en Instagram en encendidas.ok, donde tenemos los mejores memes de menopausia. Y cuéntenos si les sirvieron estas herramientas, estos consejos ahí en Spotify. Coméntenos si empezaron a dormir mejor. En el próximo episodio nos metemos con el humor y la menopausia, porque, chicas, con Ingrid estamos convencidas que la risa nos va a salvar.